invitación, a vos, Edgardo, a todo el plantel de Radio Kids, por supuesto. Y bueno, sí, mi nombre es Valeria Fernández Zárate, soy directora del Instituto Insider Buenos Aires, en Argentina, por supuesto, porque supongo que nos mirarán de varios lugares. He creado algunas técnicas, y entre ellas la neuroescritura aplicada en distintos ámbitos, entre ellos la neuroescritura en el aula, en el eje corporativo, en cuanto al liderazgo, también dentro de lo que es el entrenamiento deportivo integral. Soy licenciada en criminalista, perito, grafóloga, y también coach internacional, conferencista, consultora y capacitadora, sobre todo llevando a cabo todo este trabajo hoy desde Insider. Y bueno, al final además les voy a hacer una gran invitación de un congreso internacional, que ya el segundo que estamos organizando. Y tal cual decías, realmente esta situación, bueno, bastante drástica, ¿no?, que estamos padeciendo ya hace meses con la cuarentena, empiezan a surgir muchas problemáticas de cómo resolver frente a esta situación de no poder salir de casa, ¿no? Y tiene que ver con los abusos, con la violencia, con muchos factores de la criminalidad. Así es. Bueno, y en ese sentido, y como nuestra charla va a versar sobre la escritura, me gustaría que hagas una breve introducción para aquella persona, aquel señor, aquella señora que nos está escuchando en este momento aquí en Liquiliqui, en Chaco, en Buenos Aires, en cualquier parte del mundo, y por ahí desconozca qué es la grafología. Bien. Bueno, principalmente, y algo que ha traído muchas controversias todavía para algunos que a lo mejor no están dentro del enmarque, ¿no?, de lo que es el trabajo de la grafología, es una ciencia por medio de una técnica y una metodología específica que nos permite conocer la personalidad de un individuo y diagnosticar respecto de su equilibrio mental, nervioso, fisiológico, moral, emocional. Esta explicación científica radica en que se escribe desde la construcción neurocerebral y no con la mano propiamente dicha, que es solamente el medio que nos lleva a esta acción de escribir. Tenemos que reconocer que todo movimiento para realizar una escritura tiene un origen de instrucción consciente o inconsciente, que previene del cerebro y tiene un sello personal. Por eso para la grafología no es tan importante el tipo de letra que la persona realiza, sino los trazos, porque en cada cultura, cada país va a tener un sistema de introducción a la escritura diferente. Esto lo va a llevar a hacer un grafismo distinto, por supuesto. Entonces, como te decía, es una disciplina con rigor científico, analiza e interpreta los distintos rasgos a través de lo neurodecodificación de la grafología, y además su objeto de estudio es comunicable, es analítico, es especializado, verificable y útil. Por eso tanto distintas disciplinas se valen y utilizan la grafología para ayornarse, ¿sí?, como la psicología, la salud, los recursos humanos, la justicia. Encuentran en esta ciencia herramientas y recursos efectivos para ayudar a la toma de decisiones. A ver, se usan investigaciones, sí. Te interrumpo. Para poner Sí. un manto de claridad para aquella persona por ahí que no está muy dentro de lo que es la grafología, la documentología, todo lo que tenga que ver con la escritura. Pasando limpio, lo que vos decís es, yo recibo un escrito formulado por X persona, y yo puedo saber a través de la escritura, más o menos, a grandes rasgos, particularidades de su personalidad, ¿no es cierto? Eso estabas explicando en forma muy técnica. El primer rasgo, exactamente, que vamos a evaluar desde la neuroescritura es el temperamento. Pero sí es importante que se tenga presente esta visión desde lo científico, porque muchas veces en el ámbito forense criminalístico hay una técnica grafológica que es la prueba de la verdad grafológica, y es una técnica hoy utilizada y reconocida a nivel mundial de excelencia
comprobable y veraz en cuanto, por ejemplo, a detección de mentiras. Y justamente estos rasgos de personalidad de los que me decías, ¿no? Porque en sí la personalidad que implica el comportamiento va a estar compuesta por el temperamento y la conducta, ¿sí? Nosotros podemos identificar un poco más allá, lo más profundo, lo innato del ser humano que es su temperamento. Y lo describimos en 4 temperamentos básicos, ¿sí? El sanguíneo, el bilioso, el nervioso y el linfático. Te hago una pregunta. Enumeraste los temperamentos recién, si mal no te escuché, y también preguntarte las emociones. ¿En qué sentido o en qué parte del análisis están las emociones? ¿O las emociones quedan fuera de este análisis? Vos sabés que, bueno, entre ellos, Honroth es uno de los padres justamente de la grafología emocional, como también tenemos hoy otra manera de estudiar grafología, que es la grafología racional también. Y Mauricio Sandró, otro gran maestro dentro de la grafología, esbozaba: cuando aprendés a escribir, comenzás a desencadenar movimiento propio. Por eso desde ahí podemos decir que el acto de escribir refleja la estructura completa de la personalidad, ¿sí? Así como podemos saber que no existen 2 huellas iguales, bueno, tampoco va a haber 2 escrituras idénticas, porque vamos a plasmar justamente nuestras emociones. Y esto es lo que sí trabajamos puntualmente dentro de lo que es la neuroescritura. Nos valemos de los 8 géneros gráficos, estos 8 géneros para poder introducirnos también en la emoción. Rápidamente y bien genérico se los voy a describir. Uno de ellos es el orden. Dentro del orden nosotros vamos a evaluar la capacidad de adaptación a las normas de una persona, por ejemplo. Dentro de lo que es la dimensión, evaluamos la autoestima, y dentro de esta autoestima van a estar incluidas todas las emociones que puedan estar sucediendo en distintas situaciones. La forma de la escritura me va a dar una idea del modo de conducirse de la persona que escribe, la inclinación, ¿sí? ¿Para qué lado está yendo esta escritura? Me habla de la necesidad de vinculación. Fíjate que esto tiene que ver con las emociones, ¿sí? Cuánto necesito del otro, cuánto me apego. La dirección me va a hablar de la estabilidad emocional, concretamente. La velocidad me habla del nivel intelectual, de la adaptación a las nuevas situaciones, por ejemplo, ¿no? Esta que estamos padeciendo. Todos, hay que ver si todos nos estamos adaptando, cómo lo sobrellevamos de la mejor manera. La continuidad me va a hablar de la constancia, de la perseverancia de una persona, y la presión me habla de la seguridad del sujeto frente a determinadas acciones que se proponga realizar. Todo esto está empapado en la emocionalidad, por supuesto. Muy bien. La verdad que es la que tú estás describiendo, la verdad que es una herramienta muy útil hoy día, porque cualquier persona puede acceder a esto. Me estoy parando para decir esta afirmación desde el punto de vista de cualquier padre, por ejemplo, cualquier madre, cualquier profesor, cualquier tutor, cualquier persona que tenga vinculación con otra. En la escritura se encuentra todo, o casi todo, y es factible de cualquier persona tomar una muestra e ir a un profesional y realizar un pequeño análisis. Digamos, son cuestiones por ahí que hoy día nos ofrecen la tecnología, por medio de una fotografía y mandar al profesional. Tenemos un montón de herramientas para estar presentes donde anteriormente por ahí nuestros padres no estuvieron presentes, y eso generaba una brecha grandísima entre el delito, o que se cometa o se ejecute un delito, hasta que se descubría tal hecho delictivo. Exactamente. Y no solo como profesional en la grafología o en la neuroescritura. Nosotros brindamos también muchos diplomados para el que no conoce nada sobre el tema. ¿Con qué intención? Con la que acabas de decir, que puedan identificar pequeños rasgos. Acompañando a tu hijo haciendo la tarea de la escuela, podés advertir algo que te llame la atención.
Y no lo vas a resolver profesionalmente si no sos psicólogo, ni grafólogo, ni médico, ¿sí? Pero sí puedes advertirlo y saber que rápidamente podés recurrir a un profesional que te confirme si realmente hay una problemática grave, ¿eh? Con lo cual, la grafología también se utiliza casi como un método preventivo, de salud. En la Facultad de Buenos Aires, en la Facultad de Medicina, así ha empezado, ¿no? Todo este desarrollo que luego un poco se ha perdido. Sin embargo, hoy hay talentosos grafólogos en Argentina, están trabajando en muchos hospitales, detectando patologías, y a través de la reeducación o la grafoterapia, no curamos, por supuesto, pero sí podemos retrasar muchos males, entre ellos el Alzheimer es uno de los que más se ha estudiado y se ha enlentecido muchísimo el avance de esa enfermedad tan mala. Imagínate frente a situaciones de bullying, de grooming. Para. ¿Me escuchás? Sí, sí. Estamos de vuelta al aire, ¿me escuchás? Sí, sí, se había caído, ¿no? Gustavo. Estamos de vuelta al aire. Se nos fue la comunicación, la verdad que no sé, desconozco lo que pasó, pero se cortó, se quedó la pantalla en blanco. Seguimos. En ese sentido, para seguir relatando lo que venías contando, Valeria, toda una pionera, por ejemplo, en este sentido, en el campo de la escritura es Adriana Silotto, por ejemplo, con un gran trabajo desde lo neurocientífico, desde las instituciones médicas, la reeducación, el tema del Alzheimer, la verdad que viene haciendo un trabajo impresionante, como tú recién contabas, y la verdad que esos trabajos hoy en día ayudan mucho a la sociedad, nada más que por ahí tenemos que tomarnos o prestar atención a ciertos detalles o pequeños detalles que pueden ser, a la hora de descubrir la verdad, grandes detalles. Así es. Bueno, dentro del equipo de Insider trabajamos conjuntamente con el grafonalista Octavio Tenenbaum, que es el director del Colegio de Graduados en Grafología en Argentina. Él se especializa en reeducación. También Roxana Escarímbolo, que trabaja muchísimo todo lo que es letra infantil. Verónica Cartele. Así que hay muchos profesionales de excelencia hoy en la grafología, todos a veces abocados a distintos enfoques de especialización, ¿sí? Por eso te hablaba de que las incumbencias son muy amplias, porque se puede reparar, se pueden mejorar rasgos de conducta, como también podemos retrasar o enlentecer el avance de muchas patologías. Y como te decía, en la Facultad de Medicina hace muchísimos años, ahí ya de la mano de que hoy ya no nos acompaña Mercedes Gorriatz, ella había implementado, ¿no?, toda esta experiencia en la facultad como método preventivo, en conjunción con los médicos, cómo podíamos identificar determinados rasgos antes de que se declare la enfermedad, ¿no? Así que mirá qué valioso que es. Y bueno, luego el ámbito forense, por supuesto, ¿no? Esto que hablábamos de la prueba de la verdad grafológica, como hoy sobrepasó la prueba oral, ¿no? Donde uno puede fingir. De hecho, un psicópata que no tiene ningún tipo de emocionalidad en ese caso, que no tiene sentimiento de culpa, podríamos no advertir que está mintiendo. Sin embargo, a la hora de hacerlo escribir, queda identificable ese dato. Aclaremos una cosa, todo lo que tenga que ver con la grafología, digamos, por ahí es una herramienta que saca ventajas, por ejemplo, a la psicología. ¿En qué sentido? En el sentido que, por ejemplo, muchas empresas hoy día ya lo usan, de hecho aquí en el país, en nuestro país, Argentina, lo usan como un método mucho más rápido, un método más seguro y que obtiene por ahí el mismo resultado que si usás la psicología, por ejemplo. Es un método mucho más rápido, en cuestión de minutos uno ya puede tener una idea de acuerdo a las necesidades que plantee la empresa o el sujeto, la justicia, de dar una respuesta, digamos. Por ahí la psicología requiere entrevistas o varias entrevistas para poder llegar a una conclusión mucho más categórica.
Sí, sobre todo en casos de tratamiento directo a lo mejor, ¿no? Con un paciente o con un cliente, en caso de que fuera directamente desde empresa. No necesariamente acá exista una competencia, todo lo contrario, creo que son herramientas complementarias, como te decía, la grafología es útil para el resto de las profesiones y también ellas para nosotros, porque nosotros también trabajamos sobre los temperamentos, sobre el estado de emocionalidad, y está relacionado, ¿no? Lo mismo que los test proyectivos, que son los que se utilizan habitualmente en el ámbito empresarial. La diferencia puntual es que nosotros no necesitamos a la persona en el momento de la evaluación. Como bien decías al principio, teniendo una carta escrita, un papel escrito, no necesitamos ver, podemos hasta inferir cómo puede ser la fisionomía y poder hacer, que nos ayuden a hacer un identikit, por ejemplo. Podemos identificar todos los rasgos. La neuroescritura me habla de las vibraciones internas, y entonces tal cual yo me muevo en el mundo, es como lo voy a transmitir en mi forma de escribir. Por eso también acoplamos con los microgestos, ¿sí? El gesto gráfico es como el equivalente al microgesto, que se usa para también, por ejemplo, la identificación de mentiras, ¿sí? Entonces, claro, es un método muy valioso, es rápido, es cierto, teniendo una buena adiestramiento, ¿no? En la materia, por supuesto, uno rápidamente puede identificar, pero también es muy minucioso. Esto no se hace a la vista humana, miro un escrito y yo te hago una devolución porque no hacemos adivinanzas, justamente. Sí. Necesitamos lupas electrónicas, ¿no? Ser muy puntillosos y tener por lo menos 33 rasgos característicos para poder determinar un tipo de perfil, sobre todo si es condenable. En el caso de pedófilos, de abusos de todo tipo, que son penables, en esos casos se trabaja en conjunto. Más allá de la gran veracidad que nos da la grafología, no es el único indicio que se utiliza. ¿Sí? Bueno, nombraste justamente el tema que nos aboca la pedofilia, pero nosotros tenemos que ir a una pausa publicitaria, pero no obstante quiero saber una opinión tuya con respecto a estos movimientos relativamente nuevo y no tan nuevo, depende del continente o el país donde se escuche el término, de la pedofilia, que para algunos movimientos no sería cometer un delito. ¿Qué opinión te merece, ya que trabajas en este sentido y en este área? ¿Te lo digo después de la pausa o ahora? Vamos con eso y después vamos a la pausa. Muy bien. Bueno, sí, hay distintas acepciones, ¿no?, respecto de los pedófilos. Por un lado, el manual de psiquiatría lo define al abusador sexual en general como un trastorno en la sexualidad, ¿sí? Donde lo que se busca es la satisfacción, la necesidad de placer, ¿sí? Se caracteriza por las fantasías, por un impulso excitatorio, por una humillación. Sin embargo, UNICEF, por ejemplo, dice que no existe un perfil de personalidad específico, que puede ser cualquier persona que se encuentra en nuestro entorno, un padre, un abuelo, un tío, un amigo, un docente, un religioso. Estas personas sí estamos de acuerdo que circulan en la sociedad y pasan desapercibidas porque su conducta social, justamente, es la que no muestra su conducta sexual. Y entonces de acá es que vienen estas distintas posturas, donde hay otros que sí los engloban dentro de las psicopatías o las sociopatías, ¿sí? Sí tenemos en claro que las estadísticas nos indican que hay una gran mayoría de sujetos de género masculino heterosexuales y que están adaptados sexualmente. No quiere decir que no haya mujeres, hablo de que hay un mayor porcentaje masculino con adaptación social. Y vamos a ver luego entonces cuáles son estos rasgos donde es muy difícil considerarlos enfermos a priori, porque socialmente funcionan, son inteligentes, son ávidos para muchas actividades. Argentina es un claro ejemplo a raíz de los últimos allanamientos de público conocimiento. Y preguntarte una última pregunta y vamos a la pausa, porque lo veo interesante y viene a colación.
¿Qué diferencia encontrás o haces, o no sé si lo haces vos, con respecto al término pedofilia y pederasta? Bien, bueno, pedófilo a rango general se usa por lo general como sinónimos igual, por eso yo hablaba hoy de abuso sexual en general, ¿sí? Porque el rasgo, como nos vamos a abocar desde lo grafológico en este caso, va a ser muy similar, ¿sí? Sí hay que tener presente eso, que desde la grafología no vamos a identificar si alguien es un pedófilo o si elige niñas o niños, por ejemplo, o de qué edad específica. No hacemos ese tipo de diagnóstico. Sí el rasgo que nos va a dar una alteración en su cuestión sexual. Por eso es un trabajo en equipo y en conjunto, y acá, como te decía, no competimos. Luego va a haber análisis clínicos que tengan que corroborar si hubo un abuso de penetración o no, por ejemplo. Nosotros no necesariamente, aunque muchas veces sí sale, pero no necesariamente hacemos ese tipo de diagnóstico concreto. Lo mismo pasa en patologías, ¿sí? Yo puedo, en algunas patologías que ya están declaradas, pero no es correcto que yo diga tenés una gastritis. Posiblemente yo entienda que hay un problema en el sistema digestivo, ¿sí? O en un órgano específico, pero luego requiero de que el médico te haga un chequeo, ¿bien? Entonces, en cuanto a las diferenciaciones, cuando están dentro del mismo eje, los rasgos grafológicos van a ser muy parecidos. Perfecto. Bueno, te damos 7, 8 minutos para que tomes un café, te prepares algo calentito, porque seguramente en Buenos Aires está baja la temperatura, como en toda la República Argentina casi. Llovina, está muy feo en Buenos Aires hoy. Me imagino, especial para un café, un capuchino. Y nosotros nos tomamos una pequeña pausa publicitaria, cumplimos con las empresas que nos apoyan, y enseguidita volvemos.